actividades tenemos al licenciado Ramón Jaén. El licenciado Jaén es farmacéutico, especialista en asuntos regulatorios y docente superior. Tiene experiencia profesional de 9 años en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud de la República de Panamá, iniciando como farmacéutico evaluador del Departamento de Registros Sanitarios de Medicamentos y otros productos para la salud humana, desempeñando los puestos de farmacéutico evaluador de solicitudes de registro sanitario, eh, miembro principal de la Comisión de Publicidad y Propaganda del Ministerio de Salud, jefe de la sección de evaluación de medicamentos, cosméticos y productos afines desde agosto del 2018 hasta diciembre del 2022, negociador de los reglamentos técnicos centroamericanos por el Ministerio de Salud entre el 2020 y el 2023, gerente del proyecto de digitalización de los trámites en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas entre 2019 y 2024, jefe del Departamento de Registros Sanitarios de Medicamentos y otros productos para la salud humana entre el 2022 y el 2024, y subdirector nacional de Farmacias y Drogas en el periodo 2023-2024. En la actualidad se desempeña como farmacéutico evaluador de la sección de evaluación de medicamentos y otros productos para la salud humana y como profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá. Recibamos al profesor Ramón Jaén. Buenas tardes, David. Buenas tardes, audiencia. Me dan unos minutos para para presentar pantalla. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, felicitarles por la organización de este magno evento. A ustedes como estudiantes de farmacia, me siento muy satisfecho por la invitación que se nos hizo a nosotros como autoridad sanitaria de la República de Panamá para exponerles los temas que consideramos relevantes por parte de la autoridad reguladora. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el desabastecimiento de medicamentos como reto global desde la perspectiva de la autoridad reguladora. Primero que todo, nos gustaría como hacer una definición de lo que es el desabastecimiento de medicamentos como un problema global. Es un problema global porque esto atañe a todos los países industrializados, países en vía de desarrollo. Al final, cada uno de estos países se pueden ver afectados por los desabastecimientos de medicamentos y el detalle de esto es que se está viendo como una política global por parte de la Organización Mundial de Salud buscando soluciones a estos problemas de acceso a medicamentos. Entonces, Panamá no escapa a eso. Nosotros somos un país pequeño que somos netamente importadores de medicamentos. Nuestra producción nacional es bastante baja en comparación a los países de la región y sabemos que el tener acceso a medicamentos, eso es relativamente muy importante y cada uno de nosotros en el lugar donde estemos podemos aportar a garantizar que esos medicamentos lleguen a la población que los necesita. Porque al final el desabastecimiento nos puede afectar a todos, a un familiar, a nosotros mismos como pacientes también, y eso puede afectar negativamente la salud del paciente, y eso es lo que debe ser nuestra piedra angular en el marco que nos estemos desempeñando profesionalmente. Entonces, por eso es un tema que es importante tratarlo y abordarlo para garantizarle ese acceso a medicamentos a los pacientes que tanto lo necesitan. Esto, como le dije, esto preocupa a todas las agencias internacionales. Asimismo, nosotros como Farmacia y Drogas también lo tenemos en nuestra agenda de cómo aportar desde la autoridad reguladora a garantizar que esos medicamentos lleguen a la población. Esto es un trabajo que se debe hacer en equipo, es decir, la autoridad reguladora, los fabricantes de medicamentos, los distribuidores, los farmacéuticos, que somos parte de este sistema que tenemos que hacer sentir que somos los expertos en medicamentos y somos los que manejamos, como dice, los inventarios. Y también tenemos que dejar ayudar por lo que es la tecnología, los sistemas informáticos, los sistemas de inventario, para poder hacer una logística a futuro de cómo evitar estos desabastecimientos. Como lo dije, la cadena de distribución tiene diferentes eslabones y lo importante es la trazabilidad, la verificación de los consumos, la verificación de la fecha de vida útil de los productos. Entonces hay que revisar cada uno de estos eslabones de la cadena que al final pueden impactar de manera positiva o negativa el acceso a los medicamentos que se requieren. Porque, por ejemplo, si tenemos un aumento en el consumo de una sustancia controlada en una provincia o en la otra, pudiéramos a través de un sistema informático poder
monitorear este consumo y poder hacer traspasos de estos medicamentos de una unidad a otra para garantizar que los pacientes tengan el acceso a sus terapias y no la interrumpan, porque eso es muy importante. Los problemas de abastecimiento de medicamentos surgen cuando unidades de medicamentos no surten la necesidad nacional. Como lo dije, esto tiene diferentes causas. Esto varía mucho dependiendo del entorno. Es decir, todos sabemos que vivimos una pandemia y en la pandemia pudimos vivir a carne propia los diferentes eh, productos que eran necesarios en ese entonces, por ejemplo, los oxígenos medicinales, el tema de los geles alcoholados, la parte de los dispositivos médicos como las mascarillas, hubo como una escasez y eso es lo que es algo como que tiene diferentes factores y a veces se unen uno con el otro y eso es lo que hace que afecte ese acceso a estos productos a la población. Esto tiene, como dice, una alta cadena global de distribución y los fabricantes generalmente buscan cómo evitar estos desabastecimientos, pero también hay a veces desastres naturales que no se pueden controlar y caemos en un desabastecimiento de medicamentos, para lo que todos los países deben estar preparados para evitarlo con diferentes estrategias. Las causas y los factores que contribuyen al desabastecimiento de medicamentos, desde el lado de la demanda tenemos cambios en la demanda, como lo dije, por ejemplo, la pandemia, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener tanta demanda de estos productos? Por ejemplo, el fentanilo que se usó tanto también, eso hay un cambio en el consumo normal, la capacidad de compra limitada. Como todos sabemos, los recursos económicos de los países latinoamericanos, incluimos Panamá, son bastante limitados, o sea, los presupuestos son bastante escasos, entonces hay que saber utilizar ese presupuesto de la mejor manera. Y la estructura de la demanda y las demandas no tradicionales. Por otro lado, tenemos la distribución. Por ejemplo, el fabricante de productos terminados, las materias primas, la retirada de lotes a través de alguna alerta internacional, ya sea de la autoridad sanitaria o de sospecha de algún problema de la calidad del producto, hay que sacarlo al mercado y esto puede causar un desabastecimiento. La misma estructura del mercado, la falta de inventarios y la gestión de la información. Es decir, que en algunos casos, lo puedo decir con propiedad en nuestro país, algunos sistemas no están integrados y la información de la existencia de los inventarios no es la correcta y esto causa que pueda existir un problema con la distribución de los medicamentos. Bueno, entre las principales causas que tenemos de los problemas que con el abastecimiento de medicamentos podemos resaltar la producción de las materias primas, la concesión de los principios activos, los problemas de calidad, la distribución paralela, eh, cuando la fábrica decide no seguir fabricando X producto, aunque la población lo necesite, hay laboratorios que por intereses comerciales dejan de producir un medicamento porque ya no es atractivo, pero igual causan un desabastecimiento de ese producto en el mercado nacional. La rotura del lector por inventario y problemas de la capacidad de producción. El desabastecimiento de medicamentos puede deberse a diferentes causas. Dificultades para fabricar el producto, demanda imprevista, por ejemplo, los brotes víricos e inesperados, los desastres naturales, problemas de carácter financiero, problemas de la cadena de suministro y la distribución inversa. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de una situación que se vivió en algún momento aquí en Panamá. La digoxina, como todos saben, es un medicamento de síntesis química que se obtiene a través de plantas. Entonces, había una escasez de principio activo a nivel mundial y eso al final impactó a nuestro país porque no había el medicamento y es un medicamento que se necesita para una cantidad de patologías cardíacas, pero la razón de ser no era problemas de registro sanitario ni problemas de suministro, sino que no existía disponibilidad del principio activo en ese momento y eso trajo un desabastecimiento del mismo. Entonces, esa puede ser una de las posibles causas. Como lo dije, esto es un tema que tiene múltiples causas y esta puede ser una de ellas. Otro ejemplo que se dio fue en algún momento, nosotros aquí en Panamá solamente tenemos en ese momento dos productos registrados con el principio activo aspirina y uno de los dos solamente se licita a nivel del Estado, es decir, a través de la Caja de Seguro Social y el MINSA, y el otro medicamento, el comercial, es el que se vende a través de la parte privada.
y la planta de fabricación del producto que venía para Panamá estuvo en remodelación por 4 meses y no se hizo como el cálculo correcto de cuánto iba a ser el consumo del país y tuvimos desabastecido de este medicamento que es esencial, por decirlo así, es una molécula conocida, pero que hacía falta para esos pacientes con problemas cardíacos. Entonces, a veces las moléculas, aunque sean antiguas, se requieren para suplir ese tratamiento del paciente y eh, podemos quedar desabastecidos del mismo si no se hace esa planeación de esa, por ejemplo, esa remodelación de esa planta de manera correcta, porque ahí hubo un retraso en esa remodelación, lo que hizo que impactara de manera negativa el ingreso de este producto aquí al país. Otro ejemplo también era la citarabina, que fue un desabastecimiento a nivel regional. Allí el problema también era que los etiquetados que estaban no eran los aprobados para nuestro país, pero ni siquiera existía oferta de medicamentos con otro etiquetado que puede ser una opción que se le diera una excepción al registro sanitario para que puedan traer el etiquetado que no es el aprobado, pero ni ese tipo de opciones había. Y lógicamente, por ser medicamentos sensibles para el tipo de patología que tratan, esto preocupó al Ministerio de Salud y tratamos de buscar diferentes alternativas a nivel internacional para garantizar el acceso a los medicamentos a los pacientes. Todos sabemos que el que más sufre el desabastecimiento de medicamentos es el paciente, porque lógicamente al no tener acceso a estos medicamentos su salud se puede ver afectada y esto es importante. Por eso es que nosotros como autoridad sanitaria y todos nosotros como farmacéuticos debemos aportar nuestro granito de arena para garantizar que los pacientes obtengan sus medicamentos, porque detrás de un desabastecimiento, de una lista de productos que no están suplidos, hay personas esperando ese medicamento y para todos los pacientes el medicamento que no hay, que él necesita, es el más importante. Entonces, eso no se nos puede olvidar, que el paciente es el principal afectado cuando hay un desabastecimiento. ¿Esto cómo afecta a la salud del paciente? Se retrasa el tratamiento, el paciente recibió un fármaco menos efectivo, el paciente no recibió el tratamiento que le fue recomendado, el paciente experimentó un resultado adverso por no obtener este medicamento. Entonces, serían como los principales, el impacto que va a tener sobre la salud del paciente. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco en materia en la función o la visión de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Bueno, nosotros somos la autoridad reguladora en materia de medicamentos de Panamá. Tenemos como misión asegurar que los medicamentos que se comercializan y se dispensan en el país son seguros y eficaces y cumplen con los estándares nacionales e internacionales establecidos. Nosotros cumplimos con ciertas funciones reguladoras y a través de estas funciones entonces podemos aportar a ese abastecimiento oportuno de los medicamentos, a través de las importaciones, por ejemplo, a través del uso racional de los medicamentos, a través del registro sanitario, la farmacoterapia, la farmacovigilancia, que es tan importante después que el producto ya ingresa al país. Ese tipo de estas funciones convergen entre sí para aportar a la seguridad de los medicamentos que se comercializan en nuestro país. Recordemos que la salud es un derecho humano, social y universal. Es fundamental y esencial que el Estado vele por la salud de la población y en la República de Panamá, por ejemplo, que cada panameño tiene derecho a tener acceso a estos medicamentos y obtener a través de ellos su salud completa, es decir, un bienestar físico, mental y social. Entonces, por eso es que desde la Constitución viene eso que tenemos que ser garantes de ese acceso a los medicamentos. En nuestro país existe lo que es la Política Nacional de Medicamentos, que tiene como objetivo garantizar, asegurar la disponibilidad y cobertura de los medicamentos esenciales y el financiamiento sostenible, asegurar el acceso efectivo a los servicios farmacéuticos de calidad, asegurar la disponibilidad de los recursos humanos suficientes y adecuados para que sean capaces de llevar a cabo las estrategias delineadas de la política farmacéutica. Y aquí es muy importante la formación de ustedes como estudiantes que van a aportar a nuestro país o en el país que ustedes estén, porque al final el sistema de salud los necesita como expertos en medicamentos. Asegurar el uso racional de los medicamentos mediante la selección, incorporación, prescripción, dispensación y utilización basados en las mejores evidencias disponibles sobre el costo-efectividad. Priorizar e incentivar el desarrollo de los productos, medicamentos que satisfagan la necesidad de la salud pública. Desarrollar, fortalecer los sistemas de información, monitorización y evaluación del sector farmacéutico. Uno de los pilares que más fortalecen estos objetivos sería lo que es la gobernanza, donde se colocan estrategias
para lograr aplicar estas políticas. Desarrollar un marco regulatorio de medicamentos que incluya las normas, guías, instructivos orientadas a la que la sociedad conozca, la autoridad reguladora y que vea la importancia de estas funciones reguladoras que nosotros hacemos. Definir mecanismos de interacción entre los sectores relacionados para lograr intercambio, comunicación que facilite la construcción de alianzas y consensos para procesos de formulación, implementación y evaluación de la política farmacéutica. Es decir, que esto debe ser un trabajo en conjunto entre la industria, entre los profesionales de la salud, entre el gobierno central y los pacientes. O sea, al final todos deben interactuar para garantizar que estos objetivos se cumplan. Generar herramientas para la incorporación de informes técnicos, procesos regulatorios dirigidas a la sociedad para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, la publicación de informes a través de las páginas web para que la gente tenga acceso a la información. Esto es muy importante. También lo que es la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos, es decir, nosotros a través de farmacia y drogas, por ejemplo, nosotros lo que buscamos es que los productos que están en el mercado cumplan con el registro sanitario que es tan necesario y es la garantía de que el producto se fabricó en las condiciones adecuadas, que posee un certificado de buenas prácticas que avala esa correcta fabricación y establecer los mecanismos necesarios para la adopción de tecnologías que ayuden a modernizar la autoridad y dar cumplimiento a lo que dice la parte de la evidencia y equivalencia terapéutica de los mismos. Es decir, que el uso, la seguridad y la eficacia es muy importante para nosotros. Establecer mecanismos de cooperación internacional para encaminados a fortalecer la autoridad reguladora, es decir, intercambio con las otras autoridades, con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, impulsar los cumplimientos de las funciones básicas de la autoridad reguladora y fortalecer las actividades como de capacitación para que el recurso humano de dirección esté altamente calificado. Y la acreditación de laboratorios de análisis de medicamentos, que actualmente el decreto actual que salió en nuestro país abre un poco más el compás para traer nuevos laboratorios que nos ayuden en el trabajo de garantizar la calidad de estos medicamentos. La disponibilidad y cobertura de los medicamentos esenciales y especializados de alto costo, implementar estrategias para la incorporación de medicamentos genéricos a las listas de medicamentos esenciales, promover el uso de los medicamentos esenciales, los medicamentos genéricos, y establecer procesos abreviados o regulares para la presentación de evidencia terapéutica de los medicamentos, que este tema va a ser abordado por mi compañero Rubens más adelante. La disponibilidad y la cobertura de medicamentos esenciales y especializados de alto costo se requiere una selección, planificación, adquisición, almacenamiento y sistemas tecnológicos para la toma de decisiones. El acceso a los servicios farmacéuticos, establecer una política de recursos humanos que permita contar con personal capacitado, motivado y con la experiencia y el componente medicamentos. Estimar el recurso financiero suficiente para que permitan la incorporación de la estructura de organización eficiente y la estructura y un buen sistema de organización y gestión organizacional del sistema farmacéutico del país y la implementación de un sistema de información e infraestructura de servicios accesibles geográficamente para que respalde la diversidad cultural. El recurso humano, y esto es muy importante, aquí se deben hacer diferentes acciones y todos podemos aportar aquí. Nosotros como profesionales debemos seguir capacitándonos siempre, o sea, en una capacitación continua. Las universidades o las facultades deben proveer esa cantidad de farmacéuticos que el país requiere. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos una alta demanda de profesionales farmacéuticos, pero que se debe cumplir con un perfil de competencias necesarias según la necesidad del país y la adecuación de un pensum académico a nivel de pregrado para que la formación de los profesionales sea de acuerdo a la necesidad de las ciencias farmacéuticas. Otro punto es el uso racional de medicamentos, que busca fortalecer la selección y la evaluación de los medicamentos que conforman el formulario terapéutico y establecer una adecuada selección de los medicamentos aplicando los principios de medicina basada en evidencia y las herramientas de evaluación tecnológica. Elaboración de los formularios nacionales de medicamentos, actualización de las listas nacionales de medicamentos esenciales y especializados y la revisión y actualización de guías y protocolos de tratamiento.
vigilar el cumplimiento de la normativa de las farmacias comunitarias y centros de atención primaria de salud, promover las buenas prácticas de prescripción de medicamentos, fortalecer la vigilancia de la resistencia microbiana y desarrollar las buenas prácticas de farmacia y los servicios farmacéuticos, que como yo siempre digo, cada quien puede aportar desde el lugar donde esté trabajando para el cumplimiento de esto y hacer docencia a la población sobre el uso racional de los medicamentos, que al final los medicamentos son herramientas valiosas para mantener nuestra salud, pero si no se hace un uso adecuado, puede afectar la salud. Entonces, es importante que cada quien, los que estén detrás del mostrador, hagan esa parte de la atención farmacéutica y se empoderen de su profesión. Y otro punto importante para nuestro país es impulsar la producción de medicamentos, definir políticas para el apoyo de la industria nacional e incorporar tecnología innovadora. Bueno, otro punto importante que hemos hecho aquí en la Dirección de Farmacia y Drogas es la digitalización de algunos trámites que se llevan a cabo aquí en Farmacia y Drogas, como por ejemplo el registro sanitario, las licencias. Son 32 trámites que se han digitalizado y eso forma parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental, que ha facilitado de una u otra forma el acceso a todo el país. Y también dentro de la administración que se logró en las aduanas y la Dirección Nacional de Drogas. Y de esta manera, esto aporta positivamente a garantizar el acceso a los medicamentos, porque a través de un clic se puede autorizar que ese medicamento que viene en tránsito se puede entrar a nuestro país, y esto es positivo para garantizar el acceso a estos medicamentos que se necesitan en nuestro país. Entonces, ahora hablemos de cómo garantizar el abastecimiento. Según nuestra Constitución Nacional, es un derecho de cada ciudadano obtener los medicamentos necesarios para promover y conservar su salud. El país debe contar con un plan nacional de abastecimiento, pero no debe ser considerado como bienes de consumo. Es decir, los medicamentos son más que una mercancía. Los medicamentos son esenciales para garantizar la salud de los pacientes. Entonces, no deben verse como una mercancía o como un bien. Hay que ver la importancia y el impacto social que tiene él en la salud de la población. Entonces, existen diferentes estrategias o soluciones a largo plazo, que pueden ser soluciones a corto plazo dirigidas a ver los problemas actuales de desabastecimiento, es decir, hacer licitaciones rápido para poder obtener esos medicamentos que se necesitan, y estrategias a largo plazo que prevengan desabastecimientos futuros. Es decir, hay que trabajarlo en dos puntos. El Plan Nacional de Abastecimiento debe tener objetivos generales que deben ser prevenir, gestionar e informar. Las acciones que hemos hecho nosotros como autoridad reguladora es el proceso de fortalecimiento a través de la acreditación por parte de la Organización Mundial de la Salud, una para tratar de lograr niveles de madurez y poder dar fe a través del certificado que nos da la OMS de que cumplimos con todos los requisitos de la salud como autoridad reguladora. La parte de optimizar o actualizar los manuales de procedimiento de la regulación farmacéutica, el tema de la digitalización de los expedientes de registro sanitario, sistematización e interconectividad con toda la Dirección de Farmacia y Drogas, unificar los códigos arancelarios para la importación de medicamentos y implementar lo que son los Comité Ejecutivo Interinstitucional para la Prevención y Persecución de los Falsificados Subestándar, que eso también es un punto importante, el tema de la falsificación de los medicamentos, y nosotros estamos trabajando fuertemente en esa área. Bueno, muchas gracias, estoy abierto a las preguntas en este momento. ¿Qué propuestas tiene el nuevo gobierno sobre el abastecimiento de medicamentos en Panamá? Bueno, según lo que hemos visto en el plan de gobierno, acuérdense que el gobierno tiene 22 días en el cargo, entonces está en un proceso de revisar lo que hay, revisar cómo se hay, pero tengo entendido que existe planes de hacer una licitación fuerte de más de 300 renglones para traer esos medicamentos que hacen falta en los cuadros básicos, ya sea del Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social, a través de licitaciones de desabastecimiento crítico, es decir, que se abre el compás para que las empresas compitan, y el que se tiene el mejor precio y cumpla con los requisitos se les da el renglón posible. Nosotros desde Farmacia y Drogas cumplimos con el rol rector de agilizar los trámites de registro sanitario o las autorizaciones de excepción de registro sanitario para garantizar que se pueda llevar a cabo estas licitaciones o estos actos públicos de la mejor manera, con oferta de productos disponibles. Ese sería nuestro aporte como Farmacias y Drogas.
Me imagino que existirán otros proyectos, pero como nosotros somos la parte reguladora, nosotros no manejamos directamente la parte de la compra per se del medicamento, sino que aportamos desde nuestro rol rector a estos actos públicos. Al momento de ingresar un nuevo medicamento o producto a un país, haciendo referencia al registro sanitario del producto, en el caso de mi país, no me especifica qué país, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener el nuevo medicamento o producto para que pueda entrar de manera legal o si la legislación va a variar de país en país? Bueno, la legislación varía de país en país. Por ejemplo, nosotros, Panamá, estamos armonizados con Centroamérica, es decir, la normativa aplica los reglamentos técnicos centroamericanos, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, aplicamos la misma norma porque es un documento que fue homologado entre todas las autoridades sanitarias. Pero, por ejemplo, mi vecino país, que es Colombia, la normativa es diferente. Posiblemente vamos a caer en algunos requisitos que van a ser muy parecidos, pero siempre existe la particularidad de cada país, porque existe el principio de seguridad regulatoria, que cada país es responsable de autorizar o no el acceso a los medicamentos, porque tienen sus propios requisitos, pero son bastante parecidos, pero siempre va a haber alguna particularidad entre los países. Lo que se hizo acá en Centroamérica fue homologar el reglamento para que tengamos la misma norma, pero me imagino que dependiendo del país, cada uno tendrá sus particularidades específicas. Claro que nos guiamos por los lineamientos que dice la Organización Mundial de la Salud, pero cada uno va a tener su particularidad. Natalia Amador de Colombia pregunta, ¿qué acciones han resultado más efectivas y si han intercambiado medidas con países desarrollados que puedan reducir el desabastecimiento de medicamentos? Bueno, como lo dije, esto es un tema que se aborda diferentes estrategias. Por ejemplo, en el caso de las vacunas de COVID, para nosotros en nuestro país tuvimos bastante éxito porque se logró negociar directamente con los laboratorios titulares de los mismos y tuvimos acceso a las vacunas de manera bastante rápida en comparación a otros países de la región, porque hubo esa comunicación directa con los países o los mismos fabricantes y se hicieron los acuerdos de adquisición de las mismas vacunas y logramos tener acceso directo a esa vacuna del COVID-19. Ese es un ejemplo que puedo decir de éxito, pero sí nosotros hacemos diferentes estrategias, como ejemplo también está la parte de Comisca, que es un ente internacional que busca, Comisca, la Organización Mundial de la Salud también, que nos venden al país ciertos medicamentos para ciertos tratamientos específicos, por ejemplo, el programa de VIH, el programa de tuberculosis, y a través de eso se logra conseguir mejores precios, porque sabemos que esos medicamentos son costosos y acceso a los mismos para la población. Entonces, sí existen algunos mecanismos internacionales que se han usado, por ejemplo, la compra conjunta con el MINSA en la caja es otra estrategia, y la Comisca, y a través del el fondo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, son pequeñas estrategias que se han hecho y que han tenido éxito porque hemos podido abastecer estos programas que tiene el Ministerio de Salud. Pero igual, sí, considero que hay que seguir trabajando y buscando diferentes estrategias para garantizar estos medicamentos que se necesitan y también tener acceso a esas terapias innovadoras que también forman parte de esos cuadros básicos que se necesitan, porque ahí sí, a través de, por ejemplo, de la parte clínica se pudiera tener acceso a esos medicamentos que todavía están en proceso de verificación clínica y poder incluir mayor pacientes aquí en Panamá. Entonces, es otra parte que también podemos trabajar en eso. Licenciado, hay otra pregunta. Desde la pandemia, la formación logística está aumentando. ¿Considera útil que el futuro farmacéutico se forme en esta especialización también? ¿Qué tan rentable, según las leyes, es esta estrategia formativa? Yo considero que el país, Panamá, puedo hablar por Panamá, el país necesita farmacéuticos que más allá de la licenciatura se especialicen en diferentes áreas. Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, que uno tiene que desarrollarse en el área que más le guste y que uno considere que lo hace con pasión. Porque al final no es buscar un beneficio económico, sino que si tú eres el mejor en la parte logística, tú vas a destacar en el mercado laboral y te vas a poder desarrollar perfectamente. O sea, la necesidad existe, pero mi consejo sería que busquen algo que les apasione, que lo hagan con mucho gusto y
van a ver que no van a tener problema para obtener una plaza laboral y la parte salarial viene después. Pero tienen que especializarse, seguir estudiando y esto no para. O sea, al final uno tiene que seguir siempre en una constante capacitación. La siguiente pregunta es, ¿algún plan para abaratar los costos de los medicamentos en el país, ya que en Colombia, por ejemplo, están más baratos? Bueno, como lo mencionaron al principio, yo formo parte de la autoridad regulatoria. Nosotros directamente no tenemos una injerencia en los precios de los medicamentos. Para eso en nuestro país existe otra autoridad que es ACODECO, que es la que se encarga de la monitorización de los precios de los medicamentos. Y esa parte nosotros podemos aportar desde el punto de vista técnico de cómo, por ejemplo, consideramos que, por ejemplo, la compra en conjunto entre Minsa y Caja, porque entre más compras, mejor precio puedes obtener. Esa puede ser una estrategia, pero no podemos hablar con propiedad, porque en realidad no manejamos el tema de precios. Según su conocimiento, ¿qué tanto ha disminuido el desabastecimiento de medicamentos en Panamá actualmente? Bueno, del desabastecimiento es algo que posiblemente no tengamos, como quien dice, el 100% de todos los medicamentos, pero según lo que yo manejo, hay diferentes estrategias para mejorar ese acceso. O sea, en la gestión pasada hubieron algunas aplicaciones, como algunos apps que le avisaban a las personas en qué farmacia estaba el medicamento y esto hacía que la persona pudiera ir a buscarlo a la otra farmacia donde se había. Eso ayuda grandemente a poder tener visualización de dónde está. A través de algunos cambios que se han hecho en la normativa nacional en cuanto a la compra de medicamentos, que eso pasó en mayo de 2024, es decir, muy reciente, posiblemente a futuro podamos ver los frutos de esos cambios en la normativa que permiten que se pueda comprar con mayor facilidad y más ágil. O sea que ahora mismo es muy prematuro decir si ha mejorado o no. Nosotros vemos con buenos ojos los cambios que se hicieron en la norma, consideramos que eso va a abrir un poco más el mercado y traer mayor oferta de medicamentos al país para poder tener mejores precios y mejores productos. Y a través del registro sanitario se puede garantizar que el producto es de calidad, seguridad y eficacia, que ese es el trabajo que hacemos nosotros aquí en la Dirección de Farmacias Gerox. Bueno, sin más nada que decir, concluimos con su conferencia. Muchas gracias por el conocimiento brindado acerca del tema del desabastecimiento de medicamentos y bueno, gracias por esta oportunidad y por responder las dudas y comentarios de nuestros participantes. Gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Saludos.